Nosotros queríamos, por razones que no vienen al caso, el Colegio de Médicos ha sido noticia durante un tiempo por cosas que no debería haber sido, y sentíamos, la Junta Directiva que presido, que no estábamos tan introducidos en la sociedad civil como deberíamos. Entonces, pensamos que este centenario era una ocasión perfecta para lograr imbricarnos de nuevo en la sociedad civil, y para eso necesitábamos colaboración. Vamos a rotar en 3 sedes. Es la primera, la del Colegio de Abogados, Colegio de Médicos y UNED. Por tanto, de verdad, agradecemos muchísimo al Colegio de Abogados esta colaboración, porque además para nosotros es el modelo de colegio que queremos, por todas las cosas que hacen, por lo bien que funcionan y por cómo están metidos por todos lados. Para nosotros la verdad es que es un modelo a seguir. Bueno, durante todo este tiempo pues hemos pasado de todo: guerra civil, una pandemia, una transición hacia la democracia, y 100 años dan para mucho. Ahora el doctor Daniel Castillejo nos va a dar una charla magistral sobre cómo se originó el colegio y hasta dónde hemos llegado hoy día, ¿no? Quería aprovechar también para hacer un alegato en defensa de nuestra profesión. Llevamos desde la pandemia, sobre todo, unos años muy difíciles en las que creemos no se está tratando a la sanidad de Melilla como debería, por lo menos desde nuestro humilde punto de vista. Así que lo que haremos será seguir defendiendo con humildad y con rectitud de intención todo lo que pensamos que tiene que suceder para que la sanidad y el ejercicio de nuestra profesión mejore. En este año están previstos muchísimas, de momento tenemos ya, creo, confirmadas unos 5 o 6 conferencias que van a estar las más interesantes. Vendrá Ana Pastor, exministra, vendrá el doctor Antonio Pérez Martínez, que a quien quiera buscarlo es el jefe de hematología oncológica del Hospital de la Paz, y es un líder europeo y mundial en terapias CAR-T, que ahora están muy de moda. Él vendrá el 16 de octubre. El 25 de septiembre vendrá el doctor Antonio Campos, que lidera proyectos de investigación sobre cómo fabricar piel artificial. El 3 de junio tendremos aquí a la Real Academia de Medicina Andalucía Oriental. El 13 de noviembre vendrá el Consejo General de Colegios Médicos a presentar el Código Deontológico. El doctor Ignacio Velázquez nos obsequiará con 2 charlas, creo, que dice que quiere dar 2, yo encantado, una sobre Fidel Pagés, por supuesto, y otra sobre un poquito más cultural o más de cultura general, como es el Santo Cáliz. Esto también forma parte de lo que queremos. Nosotros, yo por lo menos, como me decía mi padre, un médico, para ser buen médico tiene que ser un buen humanista. Aquí tenemos un ejemplo en Daniel. Médico y humanista como tendrían que ser, ¿no? Porque, como decía José de Letamendi, el que solo sabe medicina, ni medicina sabe. Así que yo no tengo ya nada más que decir, agradecerles de nuevo la asistencia y le cedo la palabra al doctor Daniel Castillejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Justo. Excelentísimas, ilustrísimas autoridades, señoras, señores, compañeros. No me viene. Bueno, ya hay muy buena sonoridad, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, dar gracias al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Melilla y en su nombre a su presidente por haberme invitado a dar esta primera conferencia en el centenario del Colegio de Médicos. Si me permiten, yo me voy a poner de pie, que no me termino de situar bien aquí, y voy a ir viendo con ustedes las diapositivas. Me han pasado esto.
Yo no sé si me escuchan bien. Sí, necesitan todas las luces que me habían pedido que apagara las Sí, luces. apagar... No, yo creo que se ve mejor así, ¿no? Sí, mejor. Vale, y si me escuchan sin el micrófono, tampoco somos muchas personas. A ver dónde he dejado yo. Aquí está. Para pasar. Bueno, la charla es sobre antecedentes y fundación del Colegio de Médicos de Melilla. No va a ser sobre toda la historia del Colegio de Médicos, sino va a ser cómo fue ese inicio para que al final se crease el Colegio de Médicos de Melilla. Más o menos este es el esquema de lo que voy a hablar durante esta tarde. Primero vamos a intentar enmarcar históricamente dónde estaban situados nuestros compañeros en aquellos momentos, a principios de siglo, en nuestra ciudad, y que nos ayuden a comprender mejor la ciudad donde desarrollaban su actividad, qué es lo que ocurría, cómo era administrativamente esta ciudad, cómo era la legislación del momento en España, sobre todo desde un punto de vista sanitario. Posteriormente veremos qué problemática tenía la profesión médica para la colegiación, el paso del antiguo régimen a los nuevos regímenes de la España constitucional, y sería el hecho las colegiaciones, la singularidad de Melilla en este proceso, la peculiaridad de la ciudad también marcaría el proceso en la creación del colegio, y por último cómo fue la creación del Colegio de Médicos. Bueno, dos ideas primero, que son dos diapositivas, que es un poco situarnos a finales del siglo XVIII con el inicio del Estado contemporáneo. ¿Por qué? Porque si yo me hago la pregunta de cuándo comenzó en la concepción actual que tenemos nosotros de lo que es un sistema sanitario, nos tenemos que retrotraer al inicio del Estado contemporáneo. A pesar de eso, sabemos, como nos dice el profesor López Piñero, historiador de la medicina, ya fallecido, académico de número de la Academia de la Historia, ya España, en estos momentos, cuando España tenía un lugar predominante en el mundo, ya había desarrollado un sistema sanitario avanzado para el profesor. Era un sistema complejo, basado en lo que era el protomedicato castellano y en otras instituciones peculiares de la Corona de Aragón y del Reino de Navarra. Era uno de los más avanzados de la época, y además fue el que influenció directamente la organización, tanto en América como en el resto de Europa, de aquellos territorios bajo la monarquía hispánica. Había en esos momentos una idea fundamental. Era el paso de las monarquías absolutistas, en nuestro caso en España, al Estado constitucional, y en la cual había un difícil equilibrio entre la defensa liberal del individualismo y la intervención estatal. ¿Cuál era la idea fundamental? Dice, la supervivencia es algo que solo interesa en principio a cada hombre, que es de la inalienable competencia de cada uno el cuidar de su propia vida. Solo si la enfermedad padecida por un individuo importa al conjunto de la colectividad, la administración debe intervenir. En esos momentos el argumentario era fundamental en la secularización de la tarea asistencial. En esos momentos, y que se empezase a atribuir al Estado. En esos momentos la gran mayoría de estas atribuciones estaban vinculadas a la actividad privada y sobre todo a instituciones vinculadas a la Iglesia. Coincide también con la desamortización, y que afecta sobre todo a estas instituciones asistenciales de la Iglesia. Ese es el punto de partida de hoy. Bueno, pues de este modo, poco a poco, en el siglo XIX se van introduciendo disposiciones normativas que dibujan un escenario, sobre todo, de beneficencia pública, y pasa a ser una de las responsabilidades del Estado, que es lo que se estaba demandando justo en las dos primeras diapositivas que les había puesto. Y así van a empezar a surgir esas leyes que van a dibujar hasta donde hoy en día estamos. Primero, la Ley General de Beneficencia. ¿Por qué beneficencia? Porque hay una estrecha relación entre la sanidad y la beneficencia en aquellos momentos. Era un hecho muy importante, como la miseria, la debilidad, la enfermedad o la invalidez eran factores concomitantes y de interés en la sociedad. Y veremos cómo esas leyes, incluso hoy en día, están muy interrelacionadas.
la Ley General de Beneficencia de 1849, la Ley de Sanidad de 1855, el Real Decreto de 1904 de la Institución General de Sanidad Pública, la Ley de Bases de Sanidad Nacional de 1944, la Ley General de la Seguridad Social del 66, la Ley General de Sanidad de 1986 y la Ley General de Salud Pública de 2011. Entonces, el esqueleto básico de nuestro desarrollo normativo sanitario. A finales del siglo XIX y principios del XX, existía una grave crisis económica, política, social, en nuestro caso, la pérdida de las colonias, poco tiempo después las guerras, nuestras propias guerras en territorio africano, y había una conciencia generalizada en los escritos, en la literatura, de vivir una situación sanitaria calificada para algunos de desastre. En este periodo también se da una voluntad de modernización de la vida española y del Estado, y surgen partidos, movimientos como el regeneracionismo, etcétera, etcétera. Pero en sanidad, en concreto, si queremos circunscribir a la sanidad, ¿qué es lo que se pretendía? Eran 3 puntos fundamentales. Bueno, más de 3. Disminuir la elevada tasa de mortalidad infantil, materna e infecciosa, controlar las enfermedades transmisibles mediante la intervención del Estado y realizar actuaciones dirigidas a la higiene pública y a intentar garantizar la cobertura médica de la población. Bueno, en contraste con el patrón epidemiológico actual de enfermedades no transmisibles, en aquellos momentos, a principios del siglo XX, el patrón epidemiológico prevalente era el patrón infeccioso. La mayoría de todo eran enfermedades infecciosas, como hemos visto antes. Y además daban una alta mortalidad. La esperanza de vida en España en 1900 era de 40 años. Y la tasa de mortalidad general era de 28 por 1000 habitantes. Si nosotros vemos esto un poquito pequeñito, la esperanza de vida en el eje de ordenadas y narcisa es la renta per cápita, ¿no? En 1901, España estaba situada, si se ve, no se ve, en el negro no se ve. Bueno, ahí se ve, hay una flechita, estaba situada con una esperanza de vida en torno a los 40 años. Tampoco había grandes diferencias. Los países más desarrollados con mayor renta económica, como el Reino Unido y Estados Unidos, estaban en torno a los 50. Los amarillos es Europa, los rojos es Asia, los azules es África y los verdes es América. Si nosotros observamos en 1901 la mortalidad infantil, vemos cómo España está situada en torno a los 300 casos por 1000 nacidos vivos. Dices, claro, hay países que tienen menos que nosotros. Bueno, pues Francia, Reino Unido, los más pequeñitos son los países del norte de Europa. Bueno, en 2023 pues ya estamos en los 80, arriba, son por encima de los 80 años de nivel de vida, y abajo la mortalidad infantil, que nosotros tenemos en torno a los 2 casos entre nacidos de 0 a 5 años por 1000 habitantes. Hay otros casos, como son los azules, que son los africanos, que están en torno a los 100 todavía. En gran medida esto ha sido no solo por el desarrollo, sino también por la existencia de las vacunas. Bueno, en este contexto sanitario, la importancia del problema y de lo que para muchos era el atraso sanitario de España con los países a los que intentábamos igualarnos, que eran los que mejores niveles de calidad sanitaria tenían, pues no nos íbamos a comparar con los peores. Se basaba en la existencia de una mayor mortalidad general, junto a una deficiencias tales como pésimo suministro de agua, de alcantarillado urbano, amplia presencia de enfermedades infectocontagiosas. Esto era el problema fundamental que nosotros teníamos en nuestro país desde el punto de vista sanitario. Con esos 3 objetivos, disminuir la tasa elevada, controlar enfermedades, ¿qué es lo que hacen nuestras autoridades? ¿Qué diseñan? Bueno, pues lo diseñan a final del siglo XIX. Lo primero es que restauran la Dirección General de Sanidad dentro del Ministerio de Gobernación. Eso es lo primero que se hace. Y luego, a principios del siglo XX, lo que hacen es instaurar también la obligación de comunicar la existencia de determinadas enfermedades, que comportarían además la aplicación de medidas de desinfección por el intermedio municipal. Ese desarrollo en los primeros siglos, llegamos hasta 1919, donde ya tenemos una lista de 20 enfermedades de declaración obligatoria a las autoridades. En aquellos momentos, la no declaración de una enfermedad por parte de un médico que veía a la autoridad suponía que saldría publicado en los boletines, incluso sanciones, porque no estábamos hablando de enfermedades que muchas veces no teníamos tratamiento. Actualmente tenemos 60 dentro del ámbito de la Unión Europea, de enfermedades de declaración obligatoria.
En 1904 se instala la Instrucción General de Sanidad, que es una pieza clave en el desarrollo de esta nueva administración sanitaria. Y luego en 1908 la creación del Instituto Nacional de Previsión, algo fundamental para nuestros seguros sociales, que luego lo voy a poner en otra diapositiva. ¿De qué trataba esta Instrucción General de Sanidad? Que es la Instrucción General de Sanidad es la normativa en la cual están desarrollando su actividad nuestros médicos. Bueno, pues regulaba para autores en derecho, para muchos es el texto más largo y minucioso en legislación internacional comparada. Entonces, nuestra Instrucción General de Sanidad, por lo menos en el papel. Luego ya... Bueno, regulaba la organización sanitaria y el ejercicio profesional, disponía todo sobre el régimen sanitario interno, la higiene municipal, la higiene de las escuelas, las enfermedades infectocontagiosas, los cementerios, los mercados, los mataderos, los edificios insalubres, la sanidad exterior, las aguas minerales, la estadística sanitaria, los laboratorios de higiene, honorarios, infecciones, de todo. Se crean nuevas figuras, los inspectores. Estos inspectores tenían que atender a la vigilancia y profilaxis de todas las enfermedades infectocontagiosas, a la salubridad urbana, a la higiene alimentaria, al control de las vacunas y proveer el mantenimiento de la estadística sanitaria, hoy en día, que es la vigilancia epidemiológica. Esto es el inicio de la salud pública, esto es lo que nosotros, en nuestra ciudad autónoma, es competente en salud pública, esto que se empieza a desarrollar a principios del siglo XX. Decíamos del Instituto Nacional de Previsión, este es el camino a los seguros. Bueno, está hasta el 66, pero más o menos es un recuerdo. En aquella época, ¿qué es lo que tenía? Pues se crea el Instituto Nacional de Previsión, en el día en que se crean los seguros populares, en el 19 el seguro de retiro obligatorio obrero, en el 23 el seguro obligatorio de maternidad, en el 36 el seguro de enfermedades profesionales, en el 38 aparece el fuero del trabajo, texto fundamental porque se desarrolla luego lo posterior, como es en el 42 el seguro obligatorio de enfermedad, el seguro obligatorio de vejez e invalidez, y en el 63 se establecen las bases para el sistema de seguridad social, que en el 66 aparece como la Ley General de la Seguridad Social. Estos son los dos desarrollos fundamentales en los cuales al principio estaban nuestros compañeros. Y por último, una cosa que siempre la pongo, que es los datos sobre el analfabetismo en España que nos da el Anuario Estadístico de España en el censo de 1910. En el censo de 1910 un 59,3% de españoles no saben leer ni escribir, y las mujeres más, el 65,8%. ¿Cuáles son los territorios, provincias, donde nos dicen que hay mayor analfabetismo? Por los que están en rojo: Málaga, Almería, Jaén, Albacete, Murcia, Granada, Canarias, por encima del 74% de analfabetismo. ¿Cuáles son los territorios españoles donde hay menos analfabetismo? En Santander, en Álava, en Madrid, en Palencia, en Burgos, en Segovia, en Guipúzcoa. ¿Y dónde estaríamos situados nosotros? Pues en el 10º lugar de los donde menos analfabetismo hay, que serían las posesiones del norte y costa occidental de África, con el 42,43. O sea, esto es un problema que se ha ido arrastrando, que yo creo que prácticamente ya casi terminamos de solucionar, pero que ha determinado en gran medida también hechos históricos que han aparecido en nuestro país, la cantidad de analfabetismo que había en determinados lugares de nuestra geografía. Dos apuntes sobre qué contexto internacional había en esos momentos. Con la incorporación de una nueva visión biológica sobre las ambientalistas y las químicas, se empiezan a descubrir y a poner tratamientos con nuevos bichitos que aparecen, que nosotros podemos ver. La incorporación masiva de nuevos tratamientos, principios preventivos y terapéuticos. Y a nivel internacional se plasma en una serie de convenios sanitarios internacionales que se van firmando. Y estos convenios llevan a dos organismos. Uno, lo que hoy en día es la OPS, la Oficina Panamericana, que sería la Oficina Sanitaria Panamericana, en 1903, y al antecedente de la OMS, que sería la Oficina Internacional de Higiene Pública, que se crea en 1908 en París. Y dos cosas también que afectan, porque nosotros éramos un puerto. Estos convenios cambian el sentido de muchas luchas de enfermedades, y en este caso era fundamental la preocupación de la procedencia, el estado sanitario del puerto de origen, de dónde viene, en qué condiciones viene, del examen del estado de salud de los viajeros, las incidencias sanitarias del viaje, sobre todo estaba orientado a la detección de casos sospechosos. Esto empieza aquí. Y se generan además pautas internacionales que hoy en día se siguen, por ejemplo con fiebre amarilla, peste, cólera, virus, tifus, temático. Aparece también un nuevo movimiento, que es la higiene social,
y sus propuestas resaltaban aspectos humanos del medio ambiente sin despreciar los que ya estaban en boga, los biológicos, los físicos y los químicos. Era una práctica preocupada por la salud de las comunidades, la atención a sectores en riesgo, utilizaba la estadística y mezclaba intervenciones médicas y socioeconómicas. Eso aparece también en estos movimientos. También eran personas en las cuales no solo políticamente estaban influenciadas por aquello que aparecía del regeneracionismo, la modernización de nuestra sociedad, sino también de estas nuevas corrientes sanitarias como la higiene social. Pues vamos a pasar a otro. Hemos dado unas breves pinceladas que con un tiempo tan largo y dilatado, pues es muy difícil, ¿eh? Pero bueno, es resaltar sobre todo la parte sanitaria y los puntos fundamentales. Si hablamos de Melilla, bueno, pues desde el principio tenemos personal sanitario encargado de la sanidad en la ciudad. Así, en el asiento firmado entre los Reyes Católicos y el Duque de Medina Sidonia, se señalaba la obligación del Duque para mantener un físico y un cirujano. Al año siguiente también un boticario. O sea, nosotros tenemos personal sanitario desde el inicio en nuestra ciudad. Si queremos ver un poquito más en la historia de nuestra ciudad, pues bueno, en el plano de 1604 vemos cómo, junto a la casa del gobernador y de buena cantería, fiel reflejo del poder e influencia de este, y junto a ella, en la actual plaza de los Aljibes, está el hospital, está ahí sin H. Bueno, este es un plano que hizo Sáenz Cazorla de una interpretación del plano de San de Heredia. Bueno. Años más tarde, bendecido en 1665, ahí está el Hospital de San Francisco. Si alguien no lo sabía, bueno, pues ese es el Hospital de San Francisco. En el libro de Juan Antonio de Estrada, de Población General de España y Presidios de África, que publicó yo creo que era ayuntamiento entonces, si no recuerdo mal, él decía de este hospital, primero lo llamaba Hospital Real, y decía: cuenta con 3 espaciosas salas, corredores y demás oficinas, donde se da buena asistencia a los enfermos de cuanto se necesita. Dejó de utilizarse a final del siglo XVIII y empezó a desempeñar la función de botica y de farmacia. Si queremos ver también qué personal asistía en nuestros hospitales en la ciudad, podemos ver el Real Reglamento de 10 de noviembre de 1745, donde te dice lo que había en la ciudad y cuánto cobraba. Pues un médico que ha de ser revalidado y experiencia práctica gozará de 60 escudos de vellón de sueldo. Un cirujano gozará de 30 escudos de vellón de sueldo. Un barbero y sangrador, un boticario, un auxiliador, un mayordomo de hospital, un enfermero mayor, un recetario, un ropero y colchonero, 2 panaderos, 2 cocineros, 2 aguaderes, 10 sirvientes de sala y un cabo de guardias. Eso era el personal que estaba por ordenanza en nuestra ciudad. Bueno. Pues en 1752 empiezan las obras de un nuevo hospital, un hospital que nosotros reconocemos rápidamente porque es nuestro Hospital del Rey. Son 2 ingenieros militares los que levantan ya algo más amplio y mejor dotado. Funciona hasta 1929 como hospital militar y como hospital civil, hasta hace 2 días. Nuestros médicos que fundan el colegio también pudieron trabajar allí. Bueno, pues a final del siglo XIX, ¿qué es lo que era Melilla? A final del siglo XIX, pues era una ciudad prácticamente abandonada y olvidada. O sea, si leen la prensa de entonces se pueden encontrar cualquier barbaridad sobre la ciudad y propuestas impresionantes. Bueno, la escasa población relacionada con la milicia vivía a duras penas gracias a recursos mínimos y precarias comunicaciones con la península. La existencia de un penal contribuye además a su mala fama. Ahí yo hago una denominación de presidio que desaparece en 1906 y habría que anotar que dicha acepción proviene de presidium, fortificación. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que presidium también es la guarnición de soldados que se ponían en las plazas y castillos y fortalezas para su custodia y defensa, o ciudad o fortaleza que se podía guarnecer de soldados. Cuando la monarquía hispánica empieza a tener más territorio, sobre todo en América, lo que se van haciendo son fortificaciones de frontera o presidios de frontera. ¿Qué eran esto? Ciudades o fortalezas que se podían guarnecer de soldados. Y es lo primero que iban enclavando. De ahí puede venir también la acepción de presidio. A pesar de todo, aquí hubo penados, que todos lo sabemos. Bueno.
Esquemáticamente la población, de acuerdo con el libro publicado por Salafranca, la población de Melilla es esta, entre 2.000 y 3.000, entre 2.000 y 3.000, 2.000 y 3.000, o sea, poquitas almas en nuestra ciudad. Pero ¿qué va a suceder? Pues hay un punto de inflexión. El punto de inflexión es la guerra de Margallo en 1893. En 1893, en esa pequeña ciudad que acabamos de ver, los habitantes que tiene, pues de repente se aposentan miles de soldados, oficiales, jefes, generales, y al igual que hoy, en cualquier despliegue, también se despliega la prensa. Entonces España empieza a conocer lo que aquí ocurre, y en las circunstancias en las cuales se vive en la ciudad. Ahí hay imágenes que, bueno, pues yo creo que se ven. Siriguaría sería el cementerio por el cual empieza el conflicto. A la derecha está la capilla ardiente de General Margallo y, bueno, pues desembarco. Ahí hay, es la de la izquierda, según lo ven, es el Parque Loera, son los diferentes campamentos que se van poniendo en la ciudad. Claro, eso no existía, lo que vemos no existía, es el campo Loera. El otro sí que se ve, el del medio, como se ve el cementerio de la Purísima Concepción, con sus campamentos alrededor, y el otro son Cascoloradas, y hay campamentos, montones de sitios. He puesto diferentes fotografías de la ciudad para que más o menos tomen conciencia, los que no la han visto nunca, de cómo era Melilla entonces. En la parte derecha, visto desde el pueblo, se ve ese gran muro que sería lo que hoy es la avenida General Macías, que es el muro X. Por el otro lado veríamos el Mantelete, que es la de abajo a la izquierda. Y en la parte derecha el barrio del Tesorillo. Y al fondo está el fuerte de San Lorenzo. Eso ya no existe, el fuerte de San Lorenzo, que lo tenemos, estaba ahí al lado. Bueno, pues esta era nuestra ciudad entonces. De forma vertiginosa comienzan a cambiar las cosas. Se levantan puentes, cuarteles provisionales, se perforan pozos adyacentes al recinto, y con las tropas llegan nuevos habitantes. Y de repente, en cuanto nos ponemos, pues tenemos una población, de hecho, según el INE, de 9.000 personas, 8.900 y pico. Bueno, pues ahí ven cómo empieza a crecer Melilla. Pues empieza a crecer, pues claro, la están viendo, mira, el Parque Hernández abajo, al inicio del Parque Hernández, la Plaza de Torre de Triana, esa ya no existe. La carretera del polígono, eso que se ve hacia abajo, hacia el puerto, sería lo que hoy es la avenida Juan Carlos I. Eso es una ciudad según va creciendo. Un hecho también que repercutió mucho en Melilla, por lo que los alrededores de Melilla importaban, era la aparición del Rogui Bujamara. El Rogui Bujamara aseguraba ser hijo difunto del sultán Hassan I y por tanto legítimo pretendiente. Entonces eso creó una guerra civil en los alrededores de Melilla, con una gran inestabilidad, con violentos enfrentamientos y con envío de tropas del sultán. Pero bueno, pues el envío de tropas del sultán son asediadas, ¿y dónde se tienen que dirigirse a refugiar? A Melilla. Y ahí están, en la plaza de Torre de Triana, 600 soldados del sultán refugiados en Melilla por los asedios del Rogui Bujamara. Y a la izquierda, la comandancia general en el pueblo, con conferenciantes bereberes marroquíes, pues, que habían ido a hablar con el comandante general. Bueno, son cosas que van ocurriendo. ¿Cómo ocurre? Que viene el rey, 1904. Aquí llega el rey y ahí ven cómo es recibido en el puerto, porque viene a inaugurar las obras del puerto. En 1904 fueron declaradas de interés general en 1902. Por ahí ven las recepciones, que no se ve, pero el rey está justo en el medio con un casco, con sus plumas, más o menos se ve. Vale. Nosotros, en gran medida, vamos a ir desarrollándonos, como hemos visto con la guerra de Margallo, con las diferentes campañas que van a acontecer en los alrededores de Melilla. Esas campañas van a arrastrar población, no solo población militar que viene aquí, sino población que viene con ellos. En 1909, en la línea de ferrocarril de Melilla a Las Minas, los obreros que están trabajando en el verano son asesinados. El general Marina manda una expedición de castigo. Bueno, pues a partir de ahí llegó la campaña del Rif. Bueno, pues aquí, a final de año, según Ruy Albeni, luego veremos las cifras hasta del INE, ya decía que había 21.000 personas en Melilla.
Ahí vemos diferentes, pues el campamento del hipódromo, en el barrio de Triana los globos. Los globos eran fundamentales en ese conflicto porque con los globos permitían ver los desplazamientos de las tropas bereberes. El general Marina en el medio y arriba en el alto del Gurú. En el ámbito sanitario, pues la ciudad se da cuenta que no tiene hospitales suficientes, que el Hospital del Rey, que el año anterior había subido a primera categoría, pues no reunía las condiciones previas. Incluso hay escritos por algunos sanitarios que dicen de todo, del Hospital del Rey, pero no es el momento aquí para decirlo. Y pues, ¿dónde tienen que llevar heridos? Ya no son, bueno, ahí están los heridos del Barranco del Lobo, los sucesos del Barranco del Lobo en julio de 1909 no solo influyen en la propia Melilla y en la propia guarnición, sino influyen en la historia de España. A consecuencia de los hechos en el Barranco del Lobo, sucede la Semana Trágica de Barcelona. O sea que nosotros estamos siempre íntimamente unidos y en la prensa nacional Melilla siempre está íntimamente unido a lo que ocurre en nuestros alrededores. Ahí se ve cómo llevan un herido al Hospital del Rey. Bueno, y se tuvieron primero que improvisar hospitales provisionales de forma urgente. ¿Dónde? Pues primero lo que había en el Teatro Alcántara, que no existe, eso está arriba estaba en el pueblo, dentro del hospital, bueno, pues el teatro, el casino militar que estaba también en el pueblo, el cuartel de San Bernardo, la escuela de niños de la calle Alta, la iglesia parroquial de Melilla, de la Purísima Concepción, la fábrica, todo lo que se pudo, pues se hizo un hospital provisional. Pero la jefatura de sanidad de aquel momento, de forma urgente, pidió al comandante general que esa situación había que resolverla. Se necesitaba crear nuevos hospitales, y hospitales de gran capacidad para la ciudad. Entonces se decide levantar dos hospitales fijos. Primero el Hospital del Buen Acuerdo, que comienza en el mes de agosto. Este Hospital de Buen Acuerdo estaba situado en la manzana donde está la calle, en la calle Castillejos, donde están los bloques al lado de Comandancia. Pues ahí, en esa manzana estaba y Reyes Católicos, al lado por otra parte está Torres Quevedo, pues ahí estaba el Hospital del Buen Acuerdo. Se hace con barracones tipo Docker y contaba con 60 camas. Aguantó esta campaña, aguantó lo siguiente que ahora hablamos brevemente y se desmonta en 1913 y se llevan los pabellones que había al Hospital Docker. El Hospital de la Alcazaba, se utiliza el acuartelamiento África 68, se hacen allí barracones de madera con un total de 72 camas y perdura también hasta 1922. O sea, en estos hospitales que estamos viendo sabemos que muchos de los médicos que en aquel momento estaban trabajando y trabajando con la Sanidad de Melilla luego van a crear el Colegio de Médicos. El Hospital Indígena de Melilla, en 1906 el Consejo de Ministros presenta una propuesta de construcción de un hospital para marroquíes, para aquellos que viven en la ciudad y los que vienen a la ciudad. Esa era la propuesta. Pero con la campaña de 1909, este hospital indígena se tiene que utilizar para el ingreso de infecciosos. El hospital indígena es el Colegio Mediterráneo, pero además se construye para poder hacer dos pisos, un piso por encima. Así estaba en los terrenos, pero bueno, ahí está, precioso. Bueno, continúa hasta 1921, en esa faceta que hemos visto antes, pero en el 21, con el conflicto del 21, ya se va a utilizar para los indígenas provenientes de unidades regulares y policía indígena. En el 26 se ordena el cierre y se transfieren los pacientes al Hospital Docker y al Hospital Militar de Alfonso XIII. Bueno. Pues en 1910 esta ciudad está levantándose por todos los sitios. ¿Veis el edificio de la avenida? El de la derecha, el de la Plaza España, es el edificio el número 2 de la avenida, se ve perfectamente. Ya se ve mejor el Parque Hernández, el puente de Triana, el puente del General Marina, que todo el mundo lo llamamos de Triana. Son imágenes de la ciudad. ¿Por qué? Porque en 1910 es el primer plan de urbanización que se hace en la ciudad. La ciudad estaba creciendo de forma exponencial. Entonces, hay un primer plan del ingeniero municipal, el capitán de la Gándara, que es el que lo hace. ¿Melilla cuántos habitantes tiene? Pues según el INE, cerca de 40.000.
cerca de 40.000. Imaginaros la ciudad. Llega la campaña siguiente, a la campaña del Quer, 1911-1912, por un grupo de topógrafos que estaban trabajando en las inmediaciones del río Quer, pues son atacados por sorpresa, muertos, y ahí comienza la campaña, ¿no? Bueno, pues ahí son imágenes de la campaña también. El cuerpo expedicionario vuelve a traer miles de personal militar y, como en ocasiones anteriores, pues arrastra población civil con expectativas laborales y generando un nuevo impulso a nuestra ciudad. Estos son los grandes crecimientos que tiene Melilla. Bueno, vuelve el rey otra vez. Ya llevamos 2 visitas en nada. No, ahora no nos visitan. Bueno, en 1911 vemos el paseo del General Macías. Ya ha cambiado un poquito, arriba a la izquierda. En la derecha vemos como el rey va por la carretera de Alfonso XIII, la que tenemos ahora. Y va hacia el llano de Alfonso XIII, que se llama allí, porque allí es donde está el campamento. Ahora vamos a ver dónde estaba. Abajo a la izquierda, pues está recibiendo a bereberes. Pues en ese llano, donde se hace el rey tiene ese campamento, es donde se va a levantar el Hospital Militar Alfonso XIII. Aprovechando los 9 pabellones que hay aquí a la izquierda, que son los pabellones que se hacen para el rey, se va a hacer ahí el hospital. Luego se construyen nuevos pabellones. Y además, ¿dónde estaba situado? Pues donde está situado ahora es la base, pero anteriormente el Regimiento de Artillería de Campaña, el Regimiento de Artillería Mixto, número 32. Ahí es donde estaba el hospital de Alfonso XIII. Fue puntero en la plaza. Contó en 1912 con una de las instalaciones de radiología más modernas de la época, que se trajo desde Berlín. Además de un laboratorio propio. Llegó a ser durante toda la campaña el centro sanitario con mayor capacidad. Y en la reorganización de 1922, con la ocasión de la campaña del 21, tuvo cabida para asistir a 1.645 heridos. Se conservó hasta 1926, desaparece y se manda, bueno, los barracones quedan para el alojamiento de la tropa de la guarnición, pero los enfermos se mandan al Hospital Militar, ya Capital Médico Fidel Pajés. Bueno, tenemos otro centro hospitalario donde desarrollan la actividad nuestros médicos. El Hospital Gómez Jordana. El Hospital Gómez Jordana era la solución que idearon para infecciosos. Había que separar, claro, había que separar los infecciosos de otras patologías que se transmitiesen dentro del mismo espacio hospitalario y no tenían los mismos sistemas de control que podemos tener hoy en día. El proyecto contaba con 60 camas, se comienza en el 13 y se pasa a la Junta de Arbitrios en el 14, pero en la campaña del 21 se amplía con pabellones Docker hasta 375 camas en 1922. Si veis, porque se ve perfectamente dónde estaba situado, es donde hoy en día, donde se puso la escuela de magisterio y hoy en día está el campus. ¿Veis la SER? Es que esto como no tiene lo de la SER, ¿lo veis? Y la curva que hace la universidad, pues ahí estaba el Hospital Gómez Jordana. Bueno, llegamos a nuestro Hospital Docken, el Hospital Capital Médico Fidel Pajés. En noviembre de 1909, en ese libro, Enseñanzas de la campaña del RIF del Estado Mayor, dice se comienzan los trabajos para el emplazamiento e instalación de un nuevo hospital del sistema Docker. Se comienzan los trabajos a preparar el terreno, con capacidad para 200 camas. Transita una rama del ferrocarril Melilla-Nador y además tendrá apeadero propio. Se piensa como un nuevo centro sanitario que unifique los ya existentes. Pero empezó en el 9. Pero es que en noviembre del 9 empezaron también los del siguiente hospital en ese mismo sitio, 100 años después. En 1913 se reciben los pabellones procedentes del Buen Acuerdo, con unificación lenta. En 1915 hay planos definitivos, luego volverá a cambiar, porque se reciben nuevos sistemas para la campaña del 21. Pero en ese momento la población ya le bautiza, le dice que es el Docker la prensa parecía, se instalan pabellones Docker, pues el Docker, ya está, más sencillo. Bueno, este hospital durante el desastre del 21 y la conquista posterior del territorio, pues, obligan a ampliar y reformar ese hospital. Y con nuevos pabellones de mampostería, con un nuevo sistema que se llama Hospitalier francés.
El número de camas se duplica y llega hasta las 750 instaladas en esos momentos y con otras 250 camas perfectamente preparadas para entrar en servicio. Bueno, ¿qué sanidad teníamos en 1920? Pues en 1920 teníamos una casa de socorro, una estación sanitaria en el puerto, 2 parques de desinfección, 2 laboratorios clínicos de análisis, 4 farmacias del Estado y 6 particulares, 12 ambulancias, un médico forense, un médico en el servicio del puerto. Para beneficencia, 5 médicos, 4 comadronas y 5 practicantes, más toda sanidad militar. En la estructura hospitalaria teníamos en 1900 el Hospital Central o del Rey, el Hospital Indígena, el Hospital Gómez Jordana, el Hospital Docker y el Hospital Alfonso XIII. En todos esos establecimientos, con todas esas cantidades de camas, teníamos a nuestros médicos. ¿Cuántos habitantes tenía Melilla en 1920? 50.000 habitantes. Bueno. En 1921, con el SATRE 21, los grupos de hospitales estaban divididos en 2. Por una parte estaba el Alfonso XIII con 750 camas, son como ahora, O sea, vosotros pensáis en las camas que tenemos actualmente para cómo contaban las camas en aquel momento, No tiene nada que ver. 750 camas el Alfonso XIII, 200 camas el Hospital del Rey, 52 camas el Gómez Jordana, 50 camas el Gómez Jordana, luego tiene más, llega con más camas, pero bueno, en ese momento tenía esas. Y el Docker con 750 camas. A partir de septiembre se crean 2 grupos más de hospitales y se organizan 4 equipos quirúrgicos más. Y uno de esos equipos quirúrgicos viene Fidel Pagés, por segunda vez a la ciudad. Fidel Pagés Miravé, pionero de la anestesia metamérica, y como nos ha dicho el presidente, el doctor Velázquez nos va a dar una espléndida conferencia. Viene también la Cruz Roja, mandada por la reina, la duquesa de la Victoria, consorte, el duques de la Victoria era el marido, viene a Melilla, mandada, y el día, a finales de julio del 21, escoge el colegio de los hermanos de la Salle para hospital de campaña. Se identifica perfectamente el patio. Son los patios del colegio de la Salle del Carmen. Ya que los hospitales no daban abasto, con todas las camas que teníamos. Pero claro, estamos recogiendo heridos del territorio, del protectorado, limítrofe a Melilla. Nosotros en Melilla es cabeza de puente y como capital de toda la parte oriental del protectorado marroquí, pero desde el inicio, así a principios de 1911 se establecen los dispensarios indígenas cuya cabeza estaba en Melilla, pero los principales dispensarios indígenas, que es como las misiones hoy en día que tiene nuestro ejército, se establecen en Nador, en Zocoeljá de Binchcar, y ahí se hacen campañas de vacunación, asistencia sanitaria gratuita a todos, que por primera vez en muchos de esos lugares y muchos de esos aduares marroquíes conocen la medicina occidental. Ellos siempre habían tenido la medicina mágica del territorio. Bueno, pero no es de esta conferencia eso. Y el Hospital de la Cruz Roja. El 30 de julio del 21 comienzan las obras para transformar este hospital provisional con 200 camas. La Junta Municipal cede el 1 de junio el Grupo Escolar a Cruz Roja, así como los terrenos del antiguo vivero de plantas para un nuevo hospital con capacidad para 179 camas y unido por un ángulo del pasillo al Grupo Escolar, que eso es lo que se tiró luego. Luego ahora solo queda el Grupo Escolar. En la planta baja además habría un dispensario de asistencia gratuita para indigentes y extranjeros. Bueno, si además queremos ver un poco cómo era la sanidad militar y el colectivo médico ¿por qué se me ha ido esto? De la época, si nosotros vemos la estadística del Cuerpo de Sanidad Militar en 1900 en la sección medicina, había 633 en España. En África había 25, de los cuales en la Comandancia de Melilla había 15. En 1921 había 793 médicos del Cuerpo de Sanidad Militar, 213 estaban en África y en Melilla había 81 médicos. Esa era la plantilla de médicos de Sanidad Militar en 1921 en esta ciudad. Bueno, pues sí es muy difícil de imaginar la cantidad de problemas a los que las autoridades tienen que dar solución y comprender su incapacidad. Yo algunas veces digo, madre mía, que no nos pilléis todo a nosotros, ya nos ha pillado la pandemia, que les pilla lo siguiente. No, si vemos, esto está sacado del INE, esto es la población, está en nuestro crecimiento poblacional. En 1900 estamos en 10.000 personas, pero es que en 1930 estamos en 62.000.
Sí, prácticamente hemos llegado, en 1950 estamos en el 81, es prácticamente como estamos ahora. O sea, imaginaos el crecimiento y los problemas que trae. Problemas que las autoridades, yo no estuve en aquel momento, pero simplemente me lo imagino y dicen, madre mía, suministro de agua potable, alcantarillado, luz, vivienda, cosas fundamentales para la seguridad y la salud pública. Bueno, pues en este flujo de personas, del desarrollo de esta nueva sociedad civil, aparecen inquietudes, retos, ideas, propuestas, y entre ellas, cómo no, las que afectan a los médicos, y que en esta conferencia pues quiero plasmar y se refieren al inicio del Colegio de Médicos de Melilla. Bueno, visto este contexto histórico, que no he mirado el tiempo, vamos a pasar un poco a qué es lo que tenía la profesión médica para acceder a la colegiación. Bueno, pues hay que hacer una pequeña anotación de qué es lo que ocurría antes. Ocurrían los gremios. En el antiguo régimen estaban los cuerpos gremiales. Entonces, las profesiones llamadas liberales en el siglo XIX precisaban un estatuto profesional diferente. ¿Cuándo podríamos decir de que dio comienzo? Pues en mi humilde consideración estaría ahí, en el Real Decreto de 1837, que establece otro, donde dice: relativo a que los abogados, médicos y demás profesores aprobados, sean de la profesión científica que fueran, puedan ejercerla en todos los puntos de la monarquía, en todos, incluida América, sin necesidad de adscripción gremial, ahí estaba la clave, y solo con la obligación de presentar sus títulos a la autoridad legal. Recordar que hasta 1843 no se unen en los estudios médicos y cirujanos, y hay que esperar a 1857 para hablar de graduados en medicina y cirugía. Es el gobierno de Sagasta, el 12 de abril de 1898, cuando publica los estatutos para el régimen de los colegios de médicos, que viene a cumplir lo dispuesto en esa ley que habíamos visto al principio de sanidad de 1855. ¿Y qué dice? Pues que en todas las capitales de provincia de la península, islas adyacentes, Canarias y posesiones de ultramar habrá un colegio de médicos. Ahí te dice lo que es un médico, que te dice que para ejercer la medicina y la cirugía es indispensable, todo este tipo de cosas. Bueno, pero esto va a durar muy poquito. ¿Por qué? Porque en la Instrucción General de Salud Pública hay un artículo, en el artículo 84, que es de 1904, donde dice: podrán los médicos, los farmacéuticos y los veterinarios colegiarse. Y ya estamos libres. Ya no hay una obligación del establecimiento de colegios profesionales. Bueno, a pesar de que en algunas provincias, si había más de 2/3 partes del número de médicos en la provincia, podían constituir colegios provinciales con reconocimiento de corporación oficial. Pero bueno, ¿esto dura hasta cuándo? Pues hasta 1917. Aprovechando, como muchas veces ocurre con nuestros legisladores, un Real Decreto de 15 de mayo que establecía el Colegio del Príncipe de Asturias para huérfanos de médicos, en el artículo 4 dice: pues indica que en todas las capitales de provincia en que existiesen colegios médicos oficiales se establecerán estos con carácter obligatorio, desde luego para todos los médicos de la provincia, y en las que no existieren se procederá por gobernadores y inspectores provinciales a la constitución de los mismos con igual carácter obligatorio. Bueno, pues a partir de ese momento hasta ahora. Vale, podemos decir que es 1917 cuando esos estatutos ya parece que despejan un poco. Bueno, pero Melilla tiene sus singularidades y esas peculiaridades de Melilla también podían afectar. Recordemos que Melilla no es un ayuntamiento hasta 1930, por Real Decreto, disponiendo que la Junta Municipal seguiría actuando, y que no es hasta 1931 cuando no tenemos una corporación elegida democráticamente. Luego aquí había algo ya que nos separaba, estaban hablando antes de provincia, pero es que nosotros no éramos ni un municipio. Bueno, desde 1845 ya había en Melilla intentos de la creación de juntas con cierto carácter municipal, pero aún así las juntas siempre eran un organismo militar y al final iban a depender, la última palabra era el del ministerio, del ministro de la guerra. Bueno, en 1859-1860, recordad que fue la guerra de África,
con la batalla de Guarras termina y en el Tratado de Paz y Amistad hispano-marroquí se establecen los nuevos límites para la ciudad de Ceuta. Aprovechando la firma del tratado, se ratifica un convenio de 1859 donde estaban los límites de la ciudad de Melilla. En eso se especificaba perfectamente cómo se tenían que trazar los límites de la ciudad de Melilla, con el disparo de un cañón, eso lo sabe muy bien Carlos Carrera, de 24 libras a carga máxima y a 21 grados, ¿no? Que es el máximo alcance, más o menos, ¿no? Bueno, pues llegan a 3.060 metros y a 2.900. Nosotros somos muy buenos, cogemos el de 2.900 y a partir de ahí se hace la semicircunferencia del nuevo trazado. Bueno, pues después de eso se establece que Melilla sea Puerto Franco. Pero también es muy importante otro real orden que deroga disposiciones que limitaban la llegada y permanencia del personal no militar, con el fin de repoblar ese nuevo territorio con el establecimiento de los nuevos límites de Melilla. Pero estamos hablando de una población muy pequeñita, pero es que a partir de ese momento es cuando dicen que pueden venir, pero van a venir en masa. Bueno, en 1878 se crea la Junta de Árbitros de Melilla, que es presidida por el militar, ¿dónde? ¿Por qué? Porque ya dice, bueno, pues si la ciudad se va a empezar a expandir y puede venir, pues habrá determinados asuntos que son fundamentalmente municipales, Bueno, pues habrá que tener un órgano que asuma esos asuntos de gestión y administración municipal y además de gestionar servicios pueda cobrar arbitrios, de ahí el nombre. Bueno, en la tesis del doctor Imbroda, que está aquí, nos viene perfectamente quién fue el primer médico, quién fue el primer facultativo médico civil. Consecuencia de esto, pues la Junta dice, bueno, pues una de las cosas es dotar de un médico titular con carácter municipal, que era una función que corría a cargo de la sanidad militar. Bueno, pues eso ocurre en 1888, cuando comenzó a prestar su servicio el doctor José Álamos, primer médico civil de Melilla, titular de esta Junta. No obstante, pues en el momento que empieza a crecer la población, empieza a haber críticas por parte de la población civil a este régimen excepcional de la ciudad, reclamando la creación pues, de un ayuntamiento. Pero también había quien apuntaba que decía, bueno, un ayuntamiento no, tenemos un ayuntamiento y dependemos de Málaga, u otra cosa más. Bueno, pues eso sucedió. El Real Decreto de 13 de diciembre de 1918 crea el Ayuntamiento de Melilla dentro de la provincia de Málaga. Y esto es verdad, esto existe. ¿Pero qué ocurrió? Pues que no fue bien recibido por la población, empezó a haber problemas por el tema de los tributos, al final que no se llevó a cabo y continuó la Junta de Arbitrios. Pero estuvimos a esto. Por esto, estuvimos mirando en el Colegio Oficial de Médicos de Málaga por si en esos momentos los médicos de Melilla se habían colegiado en Málaga y no hemos encontrado ninguno. Pero bueno, puede que en algún momento pueda aparecer algo. Por eso, es el Real Decreto. Bueno. Hasta entonces éramos una excepción por la peculiaridad de nuestra administración constituida por un organismo como era la Junta de Arbitrios y donde el estamento militar tenía un papel preponderante. Pero por Real Orden de 26 de abril del 26, la Junta de Arbitrios pasó a depender ya no del Ministerio de la Guerra, sino del Consejo de Ministros. Poco tiempo después, el 14 de febrero, se suprime la Junta de Arbitrios y se crea la Junta Municipal, con un estatuto local, que va a preparar lo que va a venir después. En esta junta, el primer civil que la va a presidir es don Cándido Lovera, por una Real Orden de 16 de marzo del 28, y que presidirá este órgano. Ahí está la imagen, como se observa, al presidente en el centro, debajo del retrato del rey. Bueno, pues llegamos ya a la creación, después de esta Melilla que tenemos, esta población, esta cantidad de problemas, esta cantidad de establecimientos sanitarios que hoy en día a lo mejor por más de uno no se puede imaginar. Bueno, pues el primer organismo asociativo profesional que nosotros yo he podido encontrar es la Sociedad Científica de Sanidad Militar. La sanidad militar, como hemos visto, era un estamento sanitario fundamental en la ciudad, dado el carácter de la propia ciudad. Bueno, pues se asocian, se construye el 6 de diciembre del 13 en los anales del Circo Militar y tienen diferentes secciones, la medicina, cirugía, higiene, farmacia y veterinaria.
La primera conferencia tiene lugar en enero del 14, bajo la presidencia del comandante general José Corral. Realizaba periódicamente sesiones científicas y conferencias cada 15 días en el casino militar, pero uno de los acontecimientos más destacados fue la instauración del proyecto de la Fiesta de la Flor, fiesta que se realizaba en toda España, y se marcaba como una cadena de higienización y de cultura social. Ahí veis al rey, veis a exploradores de España en Madrid, veis en el otro lado estaba el presidente Dato, del Consejo de Ministros, bueno, pues se da en todo. Consistía en primer lugar por la distribución de flores por las damas de la ciudad, con sus productos crear y poner en vías de funcionamiento una gota de leche, como medio de lucha antituberculosa. Por eso estaba en una mesa petitoria sino de la lucha antituberculosa. Se acompañaba de veladas en el Parque Hernández, conciertos, etc. Y en palabras de Salvador Gallego Aranda, es como así la idea de la instalación definitiva de un organismo benéfico para la atención y cuidado de los niños, nuestra gota de leche, fue uno de los hechos más relevantes de esta sociedad, de la Sociedad Científica de Sanidad Militar. Son ellos. Y así están reconocidos. Esta sociedad cambia de nombre, pero siguen haciendo lo mismo, son los mismos. Cambia el nombre al de Ateneo de Sanidad Militar. No supone alteraciones en su actividad. Y ya este Ateneo es el que, a petición de la Asociación General de Caridad, designa en 1917 un representante que pasaría a formar parte de la Junta de la Asociación General de Caridad. El primero que fue el médico primero, señor Fernández Martos. Pero la primera noticia de que los médicos empiezan a colegiar es 1917. Claro, es que en diciembre salió el Real Decreto de los Estatutos de Colegios de Médicos. Pues a los pocos días ya dice, bueno, pues nosotros también. Bueno, pues sale en prensa, en el telegrama, futura constitución de un colegio de médico oficial. La iniciativa parte del doctor José Barrientos, que convocó en el acto del Salón de la Cámara Oficial de Comercio, concurrieron 15 médicos, 3 farmacéuticos, 15 practicantes. Bueno, formaron una comisión y redactaron las bases para la asociación que se pretendía. La asociación se crea, es la Asociación Médica, se crea el 2 de agosto de 2019, se reúnen en la Cámara de Comercio nuevamente, constituyen la asociación, nombran directiva, aprueban reglamento, y el primer presidente Ramón María Pérez Torres. Ahí están los vicepresidentes, pues médicos que en aquel momento pues estaban en nuestra ciudad. La Asociación Médica, excluidos farmacéuticos y practicantes, inició sus actividades reivindicativas solicitando que la reciente nacida asociación se transformase en colegio de médicos. Bueno, pues tras varios años de funcionamiento y renovación de sus cargos, 6 años después su objetivo llega a hacerse realidad. ¿Pero cómo fue eso? Bueno, porque es que el 2 de abril de 1925 salen nuevos estatutos porque se han reformado. Dice la exposición: la aplicación de los estatutos de los colegios de médicos obligatorios aprobados en 1917 con 2 pequeñas reformas ha dado a conocer en la práctica no solo la existencia de omisiones y deficiencias que exigen pronto y eficaz remedio, sino la necesidad de que tal declaración de colegiación médica obligatoria sea promulgada por su majestad. Bueno, para que no haya médicos que digan que es que la Instrucción General de Sanidad vigente dice que podrán. No, salvo este Real Decreto para decir, es que es obligatorio. Bueno, ¿qué dice el artículo primero? En cada capital de provincia y en aquellas de nuestras posesiones de África, sujetas a un régimen especial y en el que las circunstancias lo aconsejen, se constituirá para los fines que luego se enumeran un colegio de médicos en cuyas listas deberán inscribirse como pertenecientes a él todos los licenciados y doctores que ejerzan la medicina en el territorio de la provincia. Los que no ejerzan la profesión o los médicos del ejército y de la armada que no se dediquen a la práctica civil no están obligados a la colegiación, pero pueden hacerlo voluntariamente. Pues días después, el 30 de abril de 1925, el telegrama del RIC publica: la Asociación Médica, germen del futuro colegio, se disuelve y se convierte en Colegio de Médicos de Melilla. Y dice el texto: por mandato de la ley, la que acabamos de ver, la Asociación de Médicos, porque la del 17 sí lo decía, pero no lo decía claramente, ha quedado convertido en colegio, del que formarán parte todos los señores facultativos que aquí ejercen la profesión. El 1 de mayo aparece en el telegrama la primera Junta de Gobierno elegida democráticamente y la compone
Como presidente, don Máximo Cajal Pérez. Como vicepresidente, don José Arroyo Roig. Como tesorero, don Gonzalo Huerta Alfaro. Como contador, don Clemente Ranz Lamich, por ejemplo, militar. O sea, hay personal civil y militar. Don Mariano Benedí, don Salvador Jiménez Alcoba, don Justo Sancho Miñano Velázquez, que me parece que es familiar de alguien, don Ramón Fernández Salazar y don Rodrigo Soto de Diego. Con fecha 2 de mayo se apertura por el presidente un libro de sesiones de la Junta del Gobierno, que es este, con su primera sesión, que está ahí, a su lado, de 9 de mayo, con la firma del presidente, Máximo Cajal a la izquierda, por encima de 1925, ahí se ve, bueno. En junio de 1925, la primera Junta General del Colegio, a la que asisten esos señores médicos. Unos días después hay otra junta que asisten estos otros más. Pero más o menos ahí están los nombres de esos primeros médicos que se reflejaban en las que habían asistido a las reuniones. Bueno. Con el número de colegiado, ¿quién figura? Pues figura José Barrientos Alvarado, que fue el impulsor en 1917 de la iniciativa que supuso al fin la creación del colegio. A este primer presidente le sigue don Fernando Moreno Sevilla, elegido en 1926, y don José del Buen Pagán. José del Buen Pagán, que fue jefe de Sanidad Militar en 1926, que es cuando en julio del 26 se decreta que Nuestra Señora, la Virgen del Perpetuo Socorro, va a ser la patrona de Sanidad Militar. En el acto de confraternización que se realiza en el Hospital Docker, don José del Buen Pagán, entonces me parece que era teniente coronel, dice: a partir de este momento, este Hospital Docker pasará a denominarse Hospital Capital Médico Fidel Pagés. Algo que yo creo que habría que volver a retomar para ese nuevo hospital que no tiene nombre, se llama Universitario, pero sin embargo la figura de Pagés, una figura dentro de la historia de la medicina recordada y yo creo que valiosa, y para nuestra ciudad también, bueno, pues es algo que ahí está. Nosotros teníamos en el hospital, aquí operó Pagés y enalteció la ciencia, yo creo que me parece que está en el libro, pero bueno. Esto es el carné. En esos estatutos se decía que cada colegiado, en el artículo 5, decía: al admitir a un colegiado, el colegio le entregará previo abono de su valor una cartera médica de identidad, donde se dirá, este es de 1928, de Keipo Kame, Otra cosa, voy a ir terminando, curiosa, es que en 1926 se acuerda el alquiler como domicilio social del colegio, la casa propuesta cita en la calle Orán número 3. Bueno, la calle Orán, ¿dónde está? Pues la calle Orán cambió su denominación por el pleno del ayuntamiento en 1932 y se pasó a llamar Manuel Fernández Benítez. Pues ahí estuvo esa primera serie que viene recogida en las actas de la Junta de Gobierno. Está ahí al lado. Aquí esta es una revista del practicante en África, que es del Colegio de Practicantes de Melilla, con una entrevista al presidente. Pasa, no hay tiempo para... Y algo que sucedió muy poco, pues al poco tiempo de dejar la presidencia, el 13 de marzo, en ese hotel-restaurante Marina, dice el telegrama: se celebró anoche un banquete por los médicos colegiados en honor del doctor don Máximo Cajal, como homenaje de admiración y afecto, por ser el iniciador y organizador del citado organismo y por la labor desarrollada durante el tiempo que fue el presidente del colegio. Tras los elogios de los compañeros, habla finalmente don José del Buey, diciendo que los médicos presentes solo ven en el señor Cajal al maestro, al compañero fraternal y cariñoso que con su austeridad y amor a todos supo unir con los lazos más nobles del compañerismo a todos los médicos de Melilla. Pues unos días después falleció, con 48 años, comandante de infantería, licenciado en medicina y médico de la Cruz Roja. Bueno, tras este fallecimiento, el colegio decide en junta que un seguro mutual que tenía en estudio el colegio, pues darle su nombre. Bueno, y dos hechos más antes de acabar que quiero resaltar. Uno es la participación en el homenaje que Melilla hace en 1928 a Ramón y Cajal, Torres Quevedo, Pedro Antonio Alarcón y los tripulantes del Plus Ultra. En ese homenaje, que fue presidido por el alto comisario Conde de Jordana y el presidente de la Junta Municipal, don Cádiz Lovera, en representación de la Junta de Gobierno acudió e intervino el coronel don José del Buen Pagán,
haciendo una apología de Ramón y Cajal. Tras el discurso del alto comisario, se procedió a descubrir el paño que cubría una placa y daba nombre a la plaza. Fue el médico don Servando Camuñez del Puerto quien la había realizado y donado al Colegio de Médicos de Melilla para este fin. Don Servando Camuñez tiene el busto de Lope de Vega que está en el parque, también es de él. Esta placa se encuentra actualmente en la sede de nuestro colegio. Bueno, está catalogada perfectamente. Y la segunda sería el nombramiento de don Santiago Ramón y Cajal como presidente de honor del Colegio de Melilla, por acuerdo de su Junta General de 4 de enero de 1929. El colegio le envió certificado de su nombramiento en pergamino con la copia del acta y el discurso del señor del Buey en el acto de su homenaje. Don Santiago remitió al colegio una imagen suya firmada en agradecimiento al colegio que se encuentra en la sala de juntas. Bueno, pues a lo largo de estos 100 años han formado parte del ilustre Colegio Oficial de Médicos de Melilla significativos personajes de la historia de nuestra ciudad, que hoy no hemos pormenorizado, porque tampoco era el tema de la conferencia, pero son muchos, y muchos hay hoy en día, comprometidos con un mejor futuro para sus ciudadanos y con el avance, mejora y desarrollo de la sociedad en la que están inmersos, porque si una cosa es clave es que nosotros, los médicos, estamos inmersos en la sociedad y comprometidos con la sociedad en las cuales nosotros desarrollamos nuestra labor profesional. Desde sus inicios hasta nuestros días, numerosos profesionales de la medicina han aportado a Melilla lo mejor de ellos mismos. Y no será de otra manera como se seguirá en el futuro. Con muchas gracias.